En esta tercera unidad del módulo de planificación y evaluación educativa, me corresponde hablarles a ustedes sobre lo que es la evaluación educativa como tal. Y hablar de evaluación educativa es considerar cómo las herramientas fundamentales para el control del proceso de enseñanza-aprendizaje han de incrementar la calidad de la educación y la innovación de la misma. Es hacer ver que la evaluación implica el manejo de información cualitativa y cuantitativa que permite juzgar los avances, logros o deficiencias de los planes de estudio y del proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de fundamentar la toma de decisiones para reencauzar y mejorar el proceso educativo. Por ello, cuando nosotros hablamos de evaluación educativa, debemos tener en consideración la siguiente interrogante. Primero, ¿qué evaluar? Y no es otra cosa que el objeto de estudio, los contenidos, el contexto, las necesidades, los objetivos y donde actúa el docente y el estudiante tomando en consideración la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los recursos con que se cuenta. ¿Cómo evaluar? Es el modelo. Es tener en consideración la parte experiencial, naturista, basado en la demanda, basado en costos, basado en la toma de decisiones y la verificación de los logros desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. ¿Quién evalúa? ¿Quién es el evaluador? Y entonces tenemos que tomar en consideración dos grandes elementos. El profesor, que vendría a representar el evaluador externo del conocimiento que adquiere el estudiante y el propio estudiante que hace eco de su propia evaluación. Y allí entra en juego la autoevaluación, la heteroevaluación, la evaluación interna y la evaluación externa. Ahí me faltó hablarles un poquito de la coevaluación, que es la evaluación que hacen los compañeros de estudio de mi propio aprendizaje. ¿Qué instrumento que yo voy a utilizar dentro de la evaluación es el con qué voy a evaluar? Y allí vemos diferentes instrumentos, como los cuestionarios, las entrevistas, la observación directa, las pruebas objetivas, las escalas de estimación que tengan validez, fiabilidad y pertinencia con el contenido que se administró. ¿Cuándo lo voy a hacer? En cualquier tipo de momento en que yo considere necesario evaluar cómo ha sido la evolución de ese estudiante. Y lo puedo hacer de manera inicial o diagnóstica, una evaluación continua a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y la final. ¿Y para qué lo hago? ¿Cuál es la finalidad de yo evaluar? Tomando en consideración los diferentes aspectos que se manejan dentro del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que puede ser diagnóstica formativa o sumativa. Una diagnóstica para determinar
cuál es el contenido que tiene ese participante que va a incursionar en ese nuevo contenido programático. Tenemos la formativa que se da a lo largo del proceso y la sumativa para saber si se logró el contenido de lo que nosotros queríamos representar. Por ello, cuando nosotros hablamos de proceso que se debe guiar o por donde se debe guiar una evaluación por competencia, debemos tener en consideración, primero, cuál es la competencia que el participante debe tener como aprendizaje esperado, tomando en consideración los indicadores de desempeño que me permitan a mí tener un proceso de evaluación con criterios de acreditación. Estos aspectos me van a permitir entonces saber que la evaluación no es solo un examen final, no es que el participante logre volcar en una prueba lo que el docente le enseñó. Existen infinidades de instrumentos de evaluación y más aún cuando nosotros hablamos de una evaluación por competencia, en donde podemos visualizar que podemos hacer una evaluación a través de las rúbricas de evaluación, que no es otra cosa que un cuadro de doble entrada que integra los criterios que se evalúan, los niveles de construcción de los objetivos y los descriptores del logro. También tenemos la lista de cotejo, la guía de observación, los cuadernos de clase y los exámenes, que no son otra cosa que estos instrumentos que emiten los resultados son máximos mediante una aplicación estándar y uniforme común para todos. También podemos hablar dentro de esos instrumentos de evaluación, los mapas conceptuales, que son esquemas en donde el alumno de forma sucinta puede entonces describir todo el contenido del aprendizaje que le interesa o que le interesó más bien para poder asirse del conocimiento que ellos verdaderamente querían. También se evalúan a través de trabajos monográficos, de pequeñas investigaciones, de ensayos, de informes, de grabaciones de audio y de video y de herramientas digitales actuales que me permitan a mí de una manera significativa saber que con el uso de la tecnología puedo desarrollar y emitir cualquier tipo de información relacionada con la temática de estudio. Por ello, hablar de evaluación por competencia es tener un propósito claro de qué se pretende evaluar y qué decisiones se tomarán con la información obtenida. Identificar los aspectos observables para juzgar el desempeño del estudiante o de la calidad del producto. Crear un ambiente propicio para poder observar y juzgar el desempeño del producto. Y por último, emitir un juicio o una calificación que describa el desempeño de la calidad del producto que se pretendió lograr o alcanzar.